Hola amigas, para esta clase de dibujo voy a utilizar una hoja de cuaderno cuadriculada y un lápiz. Voy a hacer primero el boceto aquí en la hoja y después lo voy a pasar a la uña. Esto es para hacerme una idea de cómo debo hacer luego el trazo en la uña. Entonces, lo primero que hago es dibujar un rectángulo y también trazo las dos mitades del rectángulo, así como se ve en el video. Listo, lo siguiente que voy a hacer es calcular más o menos el tamaño que quiero que ocupe el dibujo en la uña y después voy a hacer unas líneas punteadas de esta manera que van a ser las líneas guías de los dibujos. Lo siguiente que voy a hacer es dividir estas líneas guía en tres partes más o menos iguales y voy a empezar a realizar el dibujo a mano alzada. No me tiene que quedar perfecto porque puedo borrar todas las veces que quiera y siempre debo tener una muestra de lo que quiero dibujar. Entonces miren, por ejemplo, aquí si yo miro los aguacates, lo que es como la cabecita ocupa menos espacio que lo que es el cuerpo. Entonces la cabecita la tracé más o menos hasta la primera rayita, hasta la primera división y ya sé que como el resto del dibujo es el cuerpo, entonces me va a ocupar las otras dos secciones que quedaban disponibles de esta manera. Puedo borrar lo que no me gusta y voy perfeccionando la línea hasta que me quede bien. Y ahora voy a hacer el que está en la parte de atrás. Este no se ve completo. Igual me voy guiando de las líneas guías que hice al principio. Y bueno, aquí lo completo y ya tengo como lo que es la idea básica del dibujo. Bueno, chicas, primero que todo agradecerles a todos los nuevos suscriptores. Estamos creciendo muchísimo a pasos agigantados. Y bueno, ya somos 80.000 suscriptores en el canal, así que eso me tiene muy contenta. Muchísimas gracias a todas las personas nuevas que se han unido. Espero que les guste muchísimo esta clase y también les voy a dejar una clase en directo que es complementaria de esta masterclass. Dura aproximadamente 2 horas. Se las dejo en la cajita de descripción. Y ahora para darle otros detalles voy a borrar las líneas guías, ya no las voy a utilizar. Por aquí arriba hago el corazoncito y también les voy a hacer las caritas. Y bueno, esa es la idea principal que vamos a llevar a la uña. Algo que hay que tener en cuenta es que en este tipo de dibujos la uña debe ser larga, debe ser una uña con una forma rectangular para poder que el dibujo quede lo más bonito posible. Porque si la uña es demasiado corta no lo vamos a poder hacer igual. Y a la uña le vamos a dar una capa de esmalte blanco primero, una o dos capas, depende de cómo sea de pigmentado el esmalte. Voy a utilizar una paleta mezcladora, Painting Gel de color negro. Lo voy poniendo aquí porque voy a empezar a hacer unas mezclas. Y mezclo el Painting Gel con una gotica de esmalte café oscuro o marrón oscuro. Esta mezcla me ayuda a que el negro no sea completamente negro, sino para rebajarlo un poco y así se ve mejor la decoración. Le da un toque más delicado. Ahora voy a empezar a hacer las mismas líneas guías. Siempre tengo el dibujo al lado para poder ir mirando. Y aquí me imagino más o menos la mitad de la uña y voy a empezar a marcar.
Primero voy a marcar el espacio que me va a ocupar el dibujo sobre la uña. Listo, utilizo un pincel muy delgado para hacer los trazos lo más finos posibles, porque como esto luego lo vamos a borrar, entonces hay que tener en cuenta eso, no manchar mucho. Aquí voy a empezar a hacer las líneas punteadas de una vez. Una línea corresponde para el aguacate de atrás y la otra que está un poquito más inclinada para el aguacate de adelante, que es el dibujo principal. Ahora ya tengo las primeras líneas. Lo siguiente que voy a hacer es partirla en tres partes más o menos iguales. Listo, miren, por ejemplo aquí les voy a enseñar un truco por si tienen que borrar. Voy a tomar un pincelito así como este y un poquito de monómero. Para hacer este tipo de decoraciones siempre debemos tener un poco de monómero al lado y un pincel para borrar. Y simplemente lo voy pasando, voy limpiando el pincel, descargo y ya me queda así. Puedo seguir trabajando sobre esto. Ahora lo siguiente que voy a hacer es empezar a hacer la línea. Acuérdense que habíamos visto que la cabeza del aguacate ocupa más o menos hasta la primera división y las otras dos son el cuerpo. Esto todavía no lo he metido a curar en la lámpara porque estas líneas solamente vamos a dejar el boceto del dibujo al final. Entonces si lo meto en la lámpara se me va a quedar ahí la línea permanente y luego va a ser muy complicado taparla. Entonces siempre debemos borrar antes de meter en la lámpara. O sea, este primer boceto nunca se mete a curar en lámpara, todo está fresco. Este tipo de técnicas requiere mucha práctica. Hacerlo en el cuaderno con lápiz, hacer muchos dibujos puede ayudar bastante también a practicar para que vayamos haciendo los bocetos más rápido. Y listo, aquí otra vez con el monómero empiezo a borrar. Miren, voy limpiando y voy descargando el pincel en la servilleta. Siempre que paso el pincel debe estar completamente limpio. Y así voy dejando solamente la línea principal del dibujo. Listo, empiezo a perfeccionar un poco la línea, trato de dejarla lo más delgada posible. Y si de pronto se me llega a borrar algún pedacito, no pasa nada porque después vamos a poner todo el color encima. Pero sí trato de dejar la línea lo más delgada posible, sobre todo para que no se me empiece a manchar la uña, ya que estamos trabajando sobre un fondo blanco. Entonces esa también es la importancia de la mezcla de rebajar el painting gel con el esmalte marrón para evitar manchar la uña, ya que el negro al ser tan pigmentado nos puede llegar a manchar y visualmente es como más, hace más contraste y en este tipo de decoraciones no queremos que pase eso, entre más delicadita quede, mejor. Y lo llevo a curar en la lámpara, esta primera línea. Después voy a seguir trabajando con la misma mezcla. Estoy utilizando un pincel muy delgado. Tomo poca cantidad del producto y siempre descargo antes de llevarlo a la uña para no dejar como exceso de producto. Entonces voy a empezar aquí a hacer las barriguitas de una vez. Estas las hago a mano alzada de esta manera. Voy a empezar a completar el dibujo, luego trazo el corazón, ya para empezar a poner el color.
Llevo la uña a la lámpara durante 60 segundos y mientras tanto voy a empezar a hacer una mezcla de colores. Voy a utilizar 3 tipos de verdes, 2 tipos de fucsias y también blanco por el momento. Miren, aquí voy a empezar a hacer una mezcla entre estos 3 colores. Primero hago una mezcla más clarita, agrego un poco de blanco a este rosadito de aquí y a este también. Yo puedo ir mezclando los colores como quiera. Esta técnica del dibujo kawaii combina el efecto mate con los colores pasteles, entonces siempre las mezclas las hago con un color pastel, un color clarito, un color más encendido y un color más oscuro. O sea, de la misma gama utilizo más o menos 2 o 3 colores, siempre uno más clarito y uno más oscuro, y puedo ir haciendo mezclas agregando blanco para hacerlo más clarito, oscurecerlo. Miren, por ejemplo, aquí tomé un poquito del color marrón, lo mezclé con blanco para ponerlo aquí en lo que es la semilla. Entonces casi siempre hay que rebajar los colores con un poquito de blanco o con un color más claro, porque después yo voy a hacer unos contornos haciendo una mezcla de base y del color más oscuro. Entonces esto nos va a oscurecer un poco el dibujo y por eso el color base tiene que ser clarito, tiene que ser un color pastel. Entonces miren, aquí tomé un poco de base coat normal y lo estoy mezclando con un poco del verde. Me tiene que quedar, o sea, tiene que hacer contraste. ¿Sí? Es bordear todo y esto se llama contornos. También los puedo ir corrigiendo con el pincel si es necesario. Entonces miren que la idea es eso, que me quede el bordecito siempre de un color más oscuro, pero rebajado con base para que sea un poco traslúcido. Eso es lo que nos va a dar el efecto kawaii en estas decoraciones. Se tiene que notar, o sea, tiene que verse un poquito oscuro, porque de hecho un poquito más de lo que queremos que sea realmente el dibujo, porque hay que tener en cuenta que al final vamos a poner el efecto mate y el efecto mate lo que hace es también bajar la intensidad de los colores. Voy a hacer la mezcla también de base coat y este marrón más oscuro para hacer el contorno de la semilla. Y lo mismo voy a hacer con el rosado más oscuro para hacer el contorno del corazón. Cuando lo tenga listo, lo llevo a curar en la lámpara para que no se me mezclen los colores. Y después voy a empezar a hacer el fondo de la uña. Para esto voy a poner un color azul y un color amarillo. El color blanco me ayuda a potenciar los colores. Entonces aquí simplemente voy rellenando más o menos hasta la mitad de la uña con el color azul. Y después, estando fresco este esmalte todavía sin curar en la lámpara, voy a empezar a poner el amarillo en la parte de abajo y en la mitad de la uña se me van a mezclar los 2 colores. Simplemente tomo poca cantidad del producto y los empiezo a mezclar de esta manera, haciendo movimientos hacia arriba y hacia abajo y también hacia los lados. Aquí puedo pasar por encima de la línea principal también para ir corrigiendo. Después vamos a hacer un delineado final, pero con el color también puedo ir adelgazando la línea, irla puliendo cada vez que pueda. Y lo mismo hacemos el difuminado aquí en esta parte y lo llevo a curar en la lámpara. Lo siguiente que voy a hacer es hacerles la expresión, o sea, los ojitos y la boquita. Tomo un pincel muy delgado y poca cantidad del producto. Luego le hago la sonrisa. Y en el otro voy a hacer lo mismo. Van a ver que después le cambio a este la forma de los ojos porque no me gustó mucho cómo quedó, pero bueno, a este le saco unas pestañitas y voy a empezar a delinear todo el dibujo con la mezcla del painting gel negro y esmalte marrón.
Aquí a este le voy a hacer los ojos más redondos. Ahí lo llevé a curar en la lámpara y ahora con la mezcla de base y de color fucsia voy a hacerles unas mejillitas, o sea, poner dos punticos aquí que le den como ese efecto de rubor a las caritas, además de que las hace ver mucho más tiernas. Esto también lo llevo a curar en la lámpara. Y lo siguiente que voy a hacer es poner una capa de top coat normal, el que queda con brillo, lo llevo a curar en la lámpara y ahora sí voy a poner la capa del top mate. Esto lo hago así porque el mate tiende como a barrer los colores, sobre todo el color negro, entonces nos puede llegar a manchar o incluso hasta dañar una decoración. Entonces, por eso es importante siempre poner capa de top coat con brillo y luego poner el top matte. Y ahora para finalizar, con painting gel blanco voy a hacer unas estrellitas y unos punticos. Eso también nos va a aportar un poco de textura a la uña porque queda con un poco de relieve. Y como queda completamente seco, entonces no tenemos que poner otro producto encima después para protegerlo. Y lo llevaré a la lámpara por un minuto. Y así queda esta decoración finalizada. Miren, aquí les muestro la idea inicial, lo que hicimos en el cuaderno y también les muestro otras prácticas que he hecho de estos mismos dibujos. Espero que les haya gustado muchísimo esta clase, que la pongan en práctica, que la aprovechen. Les recuerdo que pueden ver la clase en directo que hicimos hace un tiempo en la cajita de descripción, que es complementaria de esta masterclass. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica y nos vemos en un próximo video. Chao.